Bienvenidos al Dado Maldito, bienvenidos a 4X, bienvenidos un vídeo más. Bueno, aquí os estoy mostrando el despliegue tan contundente que tiene este juego. Como veis, en la mesa apenas me cabe, pero bueno. Recordatorio del vídeo anterior. ¿Qué es lo que pasó en el vídeo anterior? Bueno, pues los Emiratos de Hakan, como veis, ya han alcanzado Mechatol Rex, aunque no lo han conquistado. También se están empezando a hacer bastante fuertes Lithics, y oye, no dejemos atrás a Creus, que Creus va despacito, pero al final yo creo que algún papel importante va a tener. Fijaros también la que tiene liada los Emiratos de Hakan, ¿vale? Con toda esta flota que tiene por aquí, que evidentemente tendrán que ir desplazándose hacia el interior de la galaxia, ¿vale? Por lo demás, pues ya sabéis, nuevas tecnologías que se adquirieron, más movimiento y bueno, pues es turno de Lithics, ¿vale? Ya que ya os vamos contando, bueno, os voy contando cómo va haciendo cada cosita, cada raza. Vamos a ello. Venga, pues Lithics, como apenas tiene tokens, no va a poder realizar nada, con lo cual Lithics pasa, ¿vale? Como pasa, ya está hecho, ya acordaros que hizo sus dos cartas de estrategia, con lo cual puede pasar perfectamente. Y vamos ahora con Creus, los fantasmas de Creus, que también van a pasar, porque estos sí que tienen nada más que un token de táctica que van a necesitar guardarlo para futuro, la futura ronda, quiero decir, ¿vale? Más cositas. Vamos ahora entonces con Hakan. Bueno, como veis, estoy grabando con luz natural, ¿vale? Vamos con los Emiratos de Hakan. Hakan sí tiene, ahora mismo tiene 3 de táctica, 2 de estrategia, 4 de flota, vamos, que está todavía fuerte. Y va a utilizar una de táctica, ¿vale? Que lo tiene por aquí, va a utilizar esta de táctica y va a mover, claro, evidentemente. Bien, pues ¿qué van a hacer los Emiratos de Hakan? Pues van a activar el campo de asteroides. Y vosotros diréis, joder, pues el campo de asteroides no puede atravesar. Sí pueden atravesar, y de hecho tiene una tecnología que lo permite, que es pantallas antimateria, ¿vale? Que tus naves pueden entrar en campos de asteroides y moverse a través de ellos. Cuando las unidades de otros cañones, de otros jugadores utilicen la capacidad cañón espacial contra tus unidades, aplican un -1 al resultado de cada tirada. Bueno, en esta situación pues no hay tu tía, ¿vale? Pero vamos, que va a utilizarlo, y además va a utilizar también la herramienta no, va a utilizar el motor gravitatorio, que si os acordáis, el motor gravitatorio le da un +1 al movimiento a una de las naves. Vale, y vosotros diréis, bueno, ¿y qué vas a mover? Porque aquí están las cosas muy lejos. Pues va a mover, fijaros bien, va a mover la nave insignia, que es Ira de Kenara. La va a mover hasta aquí, que será 1 y 2. Este tiene un movimiento de 1, pero gracias a la carta de motor gravitatorio va a poder mover ese segundo espacio, ¿vale? Y va a mover también a este. Este tiene movimiento de 2. ¿Vale? Pues aquí será 1, así que no va a necesitar más, ¿vale? Con esto sería suficiente. Pues con esto ya quedaría aquí apañado, ¿vale? Ya se va aquí afincando, ¿vale? Y se está haciendo ahí fuerte los Emiratos de Hakan. Vale, como han pasado tanto Lithics como Creus, ya no pueden realizar ninguna acción más, pues es turno de los Emiratos de Hakan, o sea, continúa Hakan. Hakan decide pasar también, ¿vale? No va a realizar ninguna acción más, o sea, no va a gastar más tokens, los va a reservar para los futuros turnos que van a venir calentitos. Venga, pues entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir ahora? Pues que es la fase de estado, ¿vale? O la fase de limpieza. Bueno, normalmente le llaman la fase de limpieza, pero es la fase de estado. Entonces, vamos primero de todo a anotar los puntos por objetivos, ¿vale? Venga, pues vamos a ello. Venga, pues empezamos por los Emiratos de Hakan. Los Emiratos de Hakan van a conseguir este puntito gracias a desarrollar 2 tecnologías de 2 colores distintos, ¿vale? Por eso desarrollamos en el vídeo anterior, si os acordáis, uno amarillo también, que aparte de beneficiar, pues de 2 colores diferentes, 2
tecnologías, ¿vale? Pues va a notarse un puntito. Pues ese puntito va a venir aquí. Solo se puede realizar una vez, ¿vale? O sea, cada carta una vez, nada más. Vale, ya lo tenemos por aquí. Vamos a ir al track de puntos. Bueno, ya estáis viendo por aquí el track de puntos, que lógicamente esta cartita vendrá por aquí, ¿vale? Eso lo ponemos ya por aquí. Y esa ya la tiene apañada, con lo cual va a tener un puntito extra. No tiene nada más, porque esta de aquí, que es su carta de objetivo privado, vamos a llamarlo de esa manera, ¿vale? Todavía no lo ha cumplido, ¿vale? Que es con la nave insignia, si ataca y demás y gana, pues entonces se lo anotaría. Mientras tanto, solo tiene este de aquí. Este de aquí no se lo puede anotar, aunque ha gastado más de 8 recursos, porque ya lo hizo en una ronda anterior, ¿vale? Con lo cual, pues no le vale. Muy bien, pues venga, vamos ahora con Lithix. Bueno, Lithix, después de haberla liado tan parda, o sea, con toda esta expansión que ha hecho, pues, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, pues, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a anotarse esta de aquí, ¿vale? Ten al menos una nave en 6 sistemas, y es lo que tiene, ¿vale? Tiene 6 naves, así que no, bueno, tiene muchas naves, tiene muchas cosas, ¿vale? Tiene puerto espacial, lo tiene todo, de hecho tiene, bueno, voy a enseñaroslo. Yo creo que el puerto espacial se considera como nave, porque es un puerto espacial, así que está en el espacio. Yo creo que se consideraría como tal. Evidentemente la infantería no, y el SDP tampoco, pero vamos, el puerto espacial yo creo que se considera como una nave, como tal, ¿vale? Entonces, tiene 1, 2, 3, 4, 5 y con este serían 6, así que con esto tendría el puntito de victoria, más otro puntito de victoria porque ha gastado 8 recursos, ¿vale? 8 recursos, con lo cual ya serán 2 puntos de victoria. Pues venga, y Lithix aparte ha ganado pues la cartita de gastar 8 recursos. Ha gastado mogollón de recursos, con lo cual gana también la fichita, que hay que ponerla en su respectiva carta, ¿vale? Con esto ya tenemos las 3 razas, pues con un puntito mínimo de victoria. Así que lo ponemos por aquí, ¿vale? Todo bien apañado y continuamos. Vale, he cometido un pequeño fallo, y es que Puerto Espacial, lo he estado viendo en la FAQ, que es una estructura, no es una nave como tal, ¿vale? Lo tenemos aquí abajo, con lo cual esta, de momento, no va a poder tener este puntito, con lo cual, un puntito nada más que de victoria. De momento, 2 puntitos de victoria que va ganando Emiratos de Hakan. Vamos a ver, los fantasmas de Creus, de momento, no van a poder hacer nada más, ¿vale? Los fantasmas de Creus no tienen nada de nada, destruye una estrella de guerra y poco más, o sea, no pueden hacer nada más, ¿vale? No tienen para generar más puntos de victoria por ningún lado. Solo tienen estas 2 tecnologías y poco más. O sea que nada. Se quedan también con un puntito de victoria, igual que Lithix. Pues con esto vamos a mostrar el siguiente objetivo público, ¿vale? Que es este de aquí, que es desarrollar 2 tecnologías de mejora de unidad, ¿vale? Pues desarrollar 2 tecnologías. Pues fenomenal. Venga. Pues esta la ponemos también por aquí. Y ahora dice que retira las fichas de mando. Venga, voy a hacer esto, pero fuera de plano. Bueno, pues ya está retirado y ya están reasignados. Le he puesto lo que había en el tablero. Solamente de los 3 que había en el tablero por parte de Hakan, 2 de ellos para tácticas, ¿vale? Y uno para táctica y otro para estrategia. El tercero ha sido descartado porque solo se pueden utilizar 2. Para Lithix, 1 para estrategia y 1 para táctica, ¿vale? Porque solamente he utilizado 2 tokens, con lo cual nada. Y para Creus, todo para táctica. Tenía nada más que 2 tokens de táctica repartidos en el tablero, con lo cual esos 2 para táctica y no tiene nada de estrategia. Con lo cual, bueno, vamos a verlo y os lo enseño. Venga, por aquí lo podéis ver, ¿vale? Cómo queda el tema. Vale, ahora sería la fase de reparar, o sea, preparar cartas, que ya las tengo preparadas, que es simplemente voltear, ¿vale? Pasar de la parte gris
de la parte gris a la parte coloreada, nada más, ¿vale? De cada una de las razas. Y ahora vendría pues reparar unidades, no hay que reparar ninguna unidad porque todavía no ha habido combate. Y después de eso es devolver las cartas de estrategia. Se me ha olvidado una cosita, que es hay que robar cartas de acción, ¿vale? Eso se me ha pasado. Voy a robar cartitas de acción para cada uno de las razas. Venga, para los Emiratos de Hakan le ha tocado, pues, disparo afortunado. Acción, destruye un acorazado, crucero o destructor en un sistema que contenga un planeta controlado por ti. La Virgen. Joder, pues esta es potente. Venga, vamos con Lithix. Sublevación, acción, agota un planeta que no sea de un sistema de origen y que esté controlado por otro jugador. Luego ganas tantas mercancías como su puntuación de recursos. Joder, pues esta está fenomenal, o sea que esta es como acción. Buah, pues no veas qué bien viene. Vale, y ahora esta es acción, ¿vale? Elige un planeta, destruye todos los SDP que haya en ese planeta. ¡Hola! ¡Qué maravilla, tío! Este es para Creus. ¡Jo! Esta es una pasada. Ahora vienen cosas guapas, ¿eh? Ahora vienen cosas guapas. Por cierto, estas cartas, una vez que utilices la acción, significa que has hecho tu turno. Con lo cual, haces esto y se acabó, ¿vale? Por eso pone lo de acción. Y se descarta la carta, claro. Vale, pues ya con esto estaría. Ahora hay que coger y devolver las cartas de iniciativa o de estrategia, ¿vale? A la zona común, vamos a llamarlo así, para volver a seleccionar pues la que quiera cada jugador. Bueno, como veis estoy grabando con luz natural, sabéis que me gusta mucho grabar con luz natural, no solamente por el precio de la luz, sino por el tema que se ve súper mega guay, ¿vale? Por ejemplo, aquí ya está incidiendo el sol, por aquí está incidiendo el sol por todas partes de esta galaxia, aunque ya sabemos que cada sistema pues debería tener un solecito, pero bueno, en este caso son todos los sistemas, tienen el sol que está en este lado de aquí. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Venga, dejándonos de tontas. A lo que voy, quiero deciros un par de cosas, ¿vale? Una de ellas, sé que estoy metiendo la zarpa con el tema de la iniciativa, ¿vale? Lo siento, o sea, perdonadme, pero es que se me va la perola. El tema de la iniciativa es cuando, ya sabéis, cuando se roban dos cartas, pues se coge siempre la de menor número y esa es la iniciativa que va a tener cada una de las razas. Eso sí, aunque esté agotada, seguirá manteniendo esto, ¿vale? A veces lo estoy haciendo, otras veces no, pero es que se me va la pelotilla. Una cosita que todavía no hemos visto ni hemos utilizado, porque no ha habido el momento, y es que las cartas de planetas también producen, aparte de producir, que yo creo que ya va siendo hora que lo vaya contando, porque creo que voy a empezar a utilizarlas. No sé cuándo, pero no creo que tarde mucho. Aparte de tener la producción y la influencia, veis estas cartas que son un poquito más especiales, ¿vale? Que tienen este símbolo. Esto significa que se puede pagar, ¿vale? Se podría agotar, en vez de utilizarlo para producción, para investigación, ¿vale? Que tendríamos aquí un numerito o sea, tendríamos aquí un +1 en la investigación amarilla. ¿Vale? En la amarilla. También lo tenemos, por ejemplo, aquí en los Emiratos de Hakan. Como veis, pues tienen aquí azul, ¿vale? Y ya está, ¿vale? Pues eso, este lo podría utilizar para investigar, para ayudar a investigar una tecnología mejor. Bueno, no lo hemos visto porque ya estáis viendo que lo estamos utilizando ahora mismo toda la producción para hacer naves, que es lo que realmente nos está interesando. Así que, venga, vamos a continuar, vamos a coger por donde lo dejamos, que es coger las cartas de iniciativa para cada una de las razas y continuamos. Bueno, estáis viendo, Hakan tiene construcción, comercio, ¿vale? Que le da, pues ahora mismo tiene iniciativa de 4. Capacidad, bueno, ya la sabéis que es para construcción de un SDP, capacidad principal para ganar 3 de influencia. Lithix, como es el portavoz, es el primero en elegir, ha elegido liderazgo para salir el número 1, ¿vale? Para ser el primero, de hecho, puede utilizar cualquiera de las dos cartas de estrategia, así que no habría ningún problema. Y como esta carta estaba, digamos, descartada, entre comillas, pues esto que se lo queda, ¿vale? Una mercancía que se lo queda. Y esta es la que sobraba de la que hemos utilizado en el turno anterior, en la ronda anterior. Así que todavía está imperialismo sin usar, ¿vale? Con lo cual esto genera pues un puntito más. Un puntito más, ¿vale?
Pues muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y este de aquí pues genera otro, ¿vale? Aquí genera otro puntito de mercancías. Fenomenal, pues lo tenemos por aquí y Creus se queda con tecnología y se queda con guerra. Así que va fenomenal. Muy bien, pues venga, vámonos al espacio, vámonos a volar. Venga, vamos con Lizix. Entonces, Lizix, acordaros, es ahora mismo quien tiene el número más bajo, que es el 1, y dice que gana 3 fichas de mando, que es lo que voy a hacer. Bueno, de momento he cogido 2, ¿vale? 2 fichas que van a ir para tácticas, ¿vale? 2 para tácticas o incluso... Sí, 2 para tácticas y 1 para estrategia. Si os fijáis, ya lo tenemos por aquí, estrategia que hemos puesto esta de aquí y 2 de táctica. Fijaros que ya va a poder realizar este turno muchas cositas guapas. Venga, pues entonces, ¿quién va ahora? Ahora iría los Emiratos de Hakam, porque tienen ahora pues la iniciativa de 4, ¿vale? Entonces, gasta cualquier cantidad de influencia para ganar una ficha de mando por cada 3 de influencia. Bueno, pues no le conviene. ¿Por qué? Porque lo que le conviene ahora es intentar hacerse con Mecatol Rex, que acordaros que cuesta 6 puntitos de influencia, ¿vale? Entonces, a él no le interesa. ¿Y qué es lo que le interesaría a Creus? Creus, gastar cualquier cantidad de influencia. Pues Creus, vamos a ver qué es lo que tiene Creus por aquí. No, a Creus tampoco le interesa porque todo lo que tiene es producción, ¿vale? No tiene ningún planeta que solamente produzca influencia, así que de momento no está nada interesado. Se queda como está, ¿vale? Y pues ya está, pues ya está. Como se queda como está, pues ya está, ¿vale? Pues entonces, esta carta se le da la vuelta. Espera, dice que gasta cualquier cantidad de influencia para ganar una ficha de mando por cada 3 de influencia. Tampoco, no, es que no interesa. De momento no interesa porque la producción de momento es necesaria para poder seguir haciendo tropas. Bien, venga, dicho esto, ¿qué más vamos a hacer? ¿Qué más vamos a hacer? Pues es turno de Hakam. ¿Por qué? Porque la red Lizix, la red mental Lizix, ya ha hecho su cartita de estrategia, con lo cual ha hecho su acción de este turno. Venga, pues turno de estos. ¿Qué va a hacer? Buah, pues, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer Hakam? Lo que todos estábamos esperando. Lo que todos estábamos esperando. Se va a hacer con Mecatol Rex, ¿vale? Va a descargar aquí esa unidad terrestre, va a pagar los 6 de influencia, ¿vale? Que tiene por aquí para poder pagarlos, porque ya tiene planetas para poder pagar la influencia. ¿Veis? 3, fijaros, aquí lo tiene. A ver, 3, bien. 3 y 2, 5 y 1, 6, ¿vale? Con esto, Hakam se hace con la carta de Mecatol Rex. A partir de ahora, ya se va a poder hacer votaciones al final de esta ronda. Venga, pues le damos la vuelta porque esto ya no vale. Y con esto quedaría apañado, ¿vale? Venga, una cosita que se me había olvidado era activar esto. Así que ya queda ahí activado y ya queda ahí apañado. Muy bien, pues ya ha empezado lo bueno. Venga, pues ¿a quién le va a tocar? Porque ya no puede realizar ninguna acción más. Vamos a coger las cartitas estas que quedan sin activar. Y vamos a ver qué es lo que puede hacer. Le tocaría... ¿a quién le toca? A Creus, le toca a Creus. Vamos a ver, Creus, yo creo, nunca mejor dicho, que lo mejor que puede hacer ahora mismo es moverse. Por cierto, esta ficha se la queda por aquí los Emiratos de Hakam mismamente y ya está. Por cierto, y los Emiratos de Hakam van a ganar un puntito de victoria, con lo cual ya se ponen en 3 por haberse hecho con los Emiratos de Hakam, ¿vale? O sea, con Mecatol Rex. Se me había olvidado. Vale, dicho esto, vamos ahora con Creus. Creus lo que va a hacer ahora mismo, va a ser moverse. Yo creo que sí, va a ser una buena opción tener que moverse, ¿eh? Yo creo que sí, porque si no se mueve, mal vamos. Mal vamos. Y después ya producción y demás cositas que debería de hacer, yo creo, ¿eh? Porque va muy atrasado, va bastante atrasado. Vale, pues Creus de momento va a ponerse aquí, ¿vale? Y va a hacer un poquito de presión. Entonces, va a venirse aquí con estas naves, ¿vale? De momento estas navecitas, esta se va a quedar aquí, esta navecita se va a quedar aquí,
Y perdonad que se me ha olvidado poner esto. Vale, esa navecita es ahí. Y yo creo que podemos mover... No, es que no puede mover... Nadie puede mover nada más. Nadie puede mover nada más, ¿no? No, no se puede mover más. Vale, por lo menos aquí van a ejercer un poquito de presión. Yo creo que sí, que esta va a ser una buena opción. Incluso, de hecho... Bueno, si lo pudiera mover aquí también, intentaría hacerme con esto... Bueno, iremos pensando a ver cómo lo puede hacer Creus. De momento va a venirse aquí y va a hacer un poquito de presión y vamos a ver una mecánica que no hemos visto hasta ahora. Una cosita más, antes de enseñaros la nueva mecánica, deciros que se me olvidó, pero lo hice fuera de cámara, coger 2 cartas de centro galáctico ¿vale? Y descartarlas, porque al final es lo que hice, fue descartarlas. Salió una ley y salió también una... no me acuerdo cómo se llama. Bueno, salieron 2 cartas que al final las tuve que descartar porque no tenía sentido de momento, ¿vale? Entonces, ahora sí, vamos a ver la nueva mecánica. El jugador azul, o sea, Creus, va, como está adyacente o al lado, ¿vale? De Lithix, quiere hacerse amigo de él, ¿vale? Y va a hacer una transacción. Va a hacer una transacción y va a hacer esto de aquí, dice apoyo para el trono. ¿Vale? Cuando recibas esta carta, si no eres el jugador azul, debes colocarla boca arriba en tu zona de juego y ganas un puntito de victoria. Así que ahora mismo Lithix va a ganar un puntito de victoria, así que se pone con 2, ¿vale? Dice, si activas un sistema que contenga al menos una unidad del jugador azul, ¿vale? Por ejemplo, aquí, o si el jugador azul es eliminado, pierdes un puntito de victoria y devuelves esta carta al jugador azul. Eso significa que si ponen, por ejemplo, aquí, aquí o aquí, una ficha de activación, ¿vale? Es porque me viene a atacar. Entonces, con esto, el jugador de Creus, pues digamos que hace esta pequeña transacción porque quieren aunar fuerzas contra los Emiratos de Hakan, que ven que se está haciendo muy fuerte, ¿vale? Entonces, con esta cartita, creo que se ve aquí bien, ¿vale? Con esta cartita la dejamos aquí donde Lithix y para adelante. Vamos a dejarla aquí mismo, ¿vale? Ahí no se me olvida. Muy bien, pues ya como Lithix la ha aceptado, ¿vale? No va a haber ningún inconveniente. Pues Creus ha terminado. Vuelve a ser turno de Lithix. ¿Qué es lo que va a hacer Lithix? Bueno, Lithix ahora mismo tiene una gran cantidad de posibilidades que es abrumadora, ¿vale? Es completamente abrumadora. Pues venga, va a producir un par de naves que va a ser un acorazado, un super acorazado como le llaman, ¿vale? Que cuesta 4 y un... perdón. Y un crucero que lo va a poner por aquí, ¿vale? Que cuesta 2. Así que con esto son 6. Vamos a activarlo, ¿vale? Vamos a activar esto de aquí y ya quedaría estos que no van a poder moverse, pero queda reforzado. Bueno, pues el jugador de Emiratos de Hakan no le ha gustado nada el pacto que ha hecho el jugador de Creus con Lithix para aliarse contra él y no le ha gustado absolutamente nada. Entonces va a atacar, ¿vale? Va a atacar, no se podrá hacer porque ahora vais a ver, no se va a poder hacer con el planeta, pero sí va a poder hacer bastante daño destruyendo las naves, ¿vale? Y más ahora que Creus pues está bastante flojito, ¿vale? No está todavía con capacidad de producción suficiente. Así que va a moverse a este de aquí, ¿vale? Así que será movimiento de 2 y movimiento de 2. ¿Por qué 2? Cuando estos mueven 1. Bueno, pues la ira de Kenara mueve 1, efectivamente, pero si os acordáis, los Emiratos de Hakan disponen de una tecnología que dice así: después de que actives un sistema, aplica +1 al atributo de movimiento de una de tus naves. Pues esta de aquí, esta ya de por sí tiene movimiento de 2. Entonces, pues eso. Bueno, yo digo, este es el crucero, ¿vale? Que nunca me acuerdo de los nombres de las naves. Vale, pues el crucero pues tiene movimiento de 2, con lo cual vamos a ponerle por aquí una ficha de táctica para decir que esto ha sido activado, ¿vale? Y pues va a entablar el combate, o sea, no hay más tutía.
Y hoy va a ser un combate espacial. Venga, me lo voy a llevar a otro lado, ¿vale? Me los voy a llevar a otro lado porque así vemos cómo funciona. Porque como tire por aquí los dadetes, la cagamos, ¿vale? Porque se me va todo a, vamos, al garete. Bueno, como veis, lo tengo aquí ya separado, que es la nave esta súper tocha y después el crucero contra un acorazado. Voy a enseñaros cómo la cantidad de dados que se necesita, ¿vale? Y la cantidad que tiene que tener ese dado, o el número que tiene que tener ese dado como mínimo para poder hacer un impacto. Venga, si os fijáis, el crucero, la ira de Kenara, la nave súper tocha, tiene aquí un 7 y dos asteriscos o dos estrellas o como queréis llamarlo, ¿vale? Y es el combate. Esto significa que tienes que sacar 7 o más en uno de los dos dados o en los dos dados, ¿vale? Aquí tiene posibilidad de hacer dos impactos. Y los cruceros, que lo tengo yo por aquí un poco tapado, el crucero tiene solo un dadete, ¿vale? Y tiene que sacar un 7 o más para impactar. No tienen escudos ni tienen nada por estilo, así que es directamente un impacto hacia ese malo maloso. Pero hay algunos, por ejemplo, este de aquí, ¿vale? Que tiene resistencia al daño. Significa que aguantan dos impactos. Este no tiene resistencia, así que si recibe el impacto se va al garete. Y por parte de Creus, tiene por aquí, como veis, pues un combate de 5. El acorazado es bastante guapo. Este puede hacer muchísimo daño a la nave insignia, ¿vale? Y solo lanzaría un dadete y tiene resistencia al daño, así que requiere de 2 impactos para ser destruido. Venga, pues aquí tenemos las navecitas. Ahora que caigo, este tapete lo podía haber puesto debajo de la galaxia, pero bueno, mirad, ahora me viene muy bien porque aquí está muy bien representado el ataque de ambas razas, ¿vale? A este porque es pequeñito y solamente tenemos 3 naves. Cuando sean 50 ya no te quiero decir nada. Bueno, 50 no porque no hay tantas minis de cada raza, pero vamos. Que vamos al lío, ¿vale? Voy a coger la calaverita para poder lanzar los dadetes y vamos a ello. A ver, los ataques son simultáneos, ¿vale? Aquí no hay orden de iniciativa, como pasa en Eclipse, por ejemplo. Entonces, voy a tirar estos primero, mismamente, da igual unos que otros, y vamos a ver qué pasa. No, lo he hecho mal, perdonad. Voy a tirar los dos primero de la nave insignia. Tiene que sacar un 7 o más. Venga, va. Pues sale un 4 y un 3, con lo cual no impacta, ¿vale? No hace ningún impacto. Y ahora vamos a tirar por el crucero este. Vamos a ver, saca un 10, vale, este es un impacto. Aquí ya llega un impacto. Y ahora le tocaría a él. Venga, pues sale un 7, que también es un impacto, con lo cual quien recibe el daño es quien decide qué nave debe eliminar. Entonces, esta nave se la carga. Y esta le queda un impacto, ¿vale? Se queda volcada y le quedaría un impacto. Volvemos a la siguiente ronda. Venga, pues ahora tira 2 dadetes. ¿Vale? 2 dadetes, sale un 5 y un 7, ¿vale? No lo estáis viendo, pero sale aquí un 5 y un 7, con lo cual va a recibir el segundo impacto. Y vamos a ver qué es lo que hace el acorazado. ¿Vale? El acorazado saca un 1, con lo cual... Ay, perdonad que he metido ahí todo el saca un 1, con lo cual, pues, no le ha hecho ni cosquillas, ¿vale? Entonces, este se va al garete, se va para su casa, y esta nave también se va para su casa. Venga, nos volvemos al mapa. Bueno, pues por aquí quedaría la nave insignia y estas 2 naves que fueron destruidas, pues cada uno se va a su propio bando. Esto le ha hecho bastante daño a Creus, pero también Hakan le ha hecho pupa, porque haberse quitado el crucero, ojito. Por eso, ahora estáis viendo cómo ha funcionado el combate, que es una tontería, al fin y al cabo, es muy importante llevar los cazas, porque digamos que es la carne y cañón. Es lo primero que siempre se quitan los jugadores cuando hay un ataque de este tipo, ¿vale? Un ataque espacial. Es para eso, sirven como escudos. Pero bueno, ahora mismo le ha hecho bastante hecho polvo, lo ha dejado bastante tocado, porque ahora tiene que gastar unos recursos muy importantes, ¿vale? Para Creus, sobre todo Creus, que está muy tocado con los tokens de activación para tácticas y demás. Entonces, ahí lo va a tener bastante fastidiado, muy fastidiado. Venga, pues va a ser turno de Creus y continuamos.
A ver, una cosa que no he comentado, pero que lo sepáis, es que después de que tires un dado de combate espacial que tenga lugar en este sistema, puedes gastar una mercancía, que no dispone de mercancía, pero si la tuviera, para sumar un +1 al resultado. De todas formas, como no tiene mercancías y tampoco, aunque le sumara un +1, no llegaba al 7, pues no pasa absolutamente nada. Vale. Vamos a ver esto. Dice que gana un combate espacial en el sistema que contenga tu nave insignia. No puedes anotarte puntos por este objetivo si tu nave insignia es destruida. Pues esta carta la acaba de ganar. Venga, ponemos fichita y a funcionar. Seguimos con Creus. Creus va a utilizar una de táctica también y va a producir, ¿vale? Va a intentar producir. La producción que tiene ahora mismo solamente son de 3, pero bueno, tiene que hacer naves. ¿Y qué naves va a hacer? Vale, va a gastar 10 de producción y se va a poner, vamos, pero vamos a ponerlo así, se va a poner, pero fino filipino en un momento. Va a construir, hombre, 2 acorazados, porque no le ha gustado nada lo que le ha hecho, ¿vale? 2 acorazados. Y va a construir un crucero de estos, ¿vale? Un crucero de estos, no va a poder construir nada más, no puede construir nada más. Nada, este crucero se queda en su casa, ¿vale? Así que 2 recursos que se viene, 2 recursos que se quedan. ¿Por qué? Porque ahora el tope máximo que puede tener de naves en un sistema son 3 flotas, ¿vale? Entonces con este serían 4 y tendría que destruirla, con lo cual no le compensa. No lo había visto bien, pero ya ha sido muy inteligente. Vale, pues ya estaría, ¿no? No, porque ya no puede hacer más, son 2, puede como máximo producir 3, así que no podría producir infantería, ¿no? Porque la infantería vienen 2 por el coste de 1, con lo cual no puede hacerlo. Bueno, pues ya estaría, venga. Fenomenal, pues hecho esto, Creus ahora mismo ya está un pelín más fuerte, solo un pelín. Venga, pues lo voy a dejar aquí, ¿vale? Ya habéis visto muchas cositas, ya habéis visto las cartas de favor, ya habéis visto que lo tenemos por aquí, ya habéis visto también el combate, primer combate, ha sido un combate muy simple porque tampoco ha habido muchas naves. Que se ha envalentonado Hakan diciendo, venga, que me comen, aunque no me haga con el planeta, voy a destruir las naves de ahí que le va a fastidiar, porque está muy escaso de todo. Y efectivamente, se la ha jugado. Ya veremos qué es lo que va a hacer Lizix en el próximo turno, ya lo iremos viendo. Pero vamos, mientras tanto, lo voy a dejar aquí, ¿vale? Sabéis que no me quiero hacer estos vídeos muy largos porque si no se hace muy pesado y me mola dejaros ahí con el intríngulis, ¿vale? Pues nada, deciros lo de siempre, espero que lo estéis disfrutando tanto como yo, espero que os esté molando y gracias por estar ahí. Y los que no estéis suscritos, por favor, suscribiros, completamente gratuito, nos ayudéis un montón, podemos traer cosas guapas como esta. 4X, Wargames, euros, lo que os salga del Pepe, ahí lo podemos tener, incluso Dungeon Crawlers también, de todo, tenemos de todo, ya lo sabéis. Así que nada, nos podéis seguir en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, en Twitter, TikTok, en todos lados, estamos en todos sitios. Así que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!